Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo número 5. Primera de Pedro, capítulo número 5. ¿Ya están ahí? Primera de Pedro, capítulo número 5, desde el versículo número 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirás la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tienen que ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repetir el versículo número 10, que es donde usaremos el sermón o la plenaria o el estudio del día de hoy, que tiene el propósito de empezar el año, o es un sermón especificando acerca del inicio de nuestro año. Vamos, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que nosotros hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Muy bien. Primera de Pedro, en el capítulo número 5, verso 10. Quiero primero, antes de iniciar la redacción del pequeño estudio, vamos a tratar de sintetizarlo. Vamos a desmentir algo sobre este texto, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes lo ha escuchado o tiende a aplicarse mucho, ¿no? En sentidos terrenales, ¿no? En la parte cuando dice que has padecido por un poco de tiempo y que el padecimiento que sufres lo han sufrido todos nuestros hermanos en todo el mundo, y ese Dios nos va a afirmar, fortalecer. Y regularmente la aplicación de este texto va enfocada, desgraciadamente, o la aplican, y el enfoque al aplicarla es tocante a circunstancias, valga la redundancia, pasajeras. Cuando son circunstancias, por obviedad, son pasajeras, y las personas tienden a aplicarlo diciendo que vas a pasar esa circunstancia y Dios te va a fortalecer, Dios te va a establecer. Bueno, realmente no es lo que está hablando aquí, no estamos hablando de una circunstancia pasajera, no estamos hablando de un padecimiento pasajero, porque el cristiano no va a padecer pasajeramente, ¿no? Sino todo lo contrario. La vida del cristiano viene rodeada de muchas aflicciones, muchísimas aflicciones terrenales, ¿no? Si no, esto va más allá. Entonces quiero que eso quede fuera de nuestra mente, aunque suele ser muy utilizado para llevarnos a una especie de emocionalismo, decir, Dios te va a fortalecer en esta circunstancia.
y parece ser bueno ese mensaje, parece ser alentador ese mensaje, realmente no lo es. Ya en términos de una cosmovisión cristiana bíblica, no lo es, porque nuestra fe va más allá de cualquier sentimiento circunstancial. Nuestra fe va más, sobresale más allá o tiene que sobresalir más allá. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, ¿no? Recordamos que el texto, aunque va dirigido a los ancianos, es decir, en su contexto va dirigido a los obispos, a las personas que estamos al cuidado de un grupo de personas espiritualmente hablando, a las personas que tenemos a cargo esta responsabilidad, el texto sí se puede aplicar a todos porque el mismo texto dice, estos padecimientos están en todos vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí me explico? Es decir, no se saca de contexto cuando lo aplicamos a todo creyente, ¿no? Se saca de contexto cuando pensamos que estos padecimientos son circunstanciales, terrenalmente hablando, y terrenalmente hablando llega un límite de esa circunstancia y tú sales fortalecidos, aunque, quiero recalcar, nosotros sí pasamos por circunstancias o vamos eh, por distintas formas llevados a la madurez en el cristianismo bajo esas mismas. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Dios en su misericordia ordena, decreta que cada uno de nosotros vayamos madurando en la fe y esa madurez que vamos obteniendo por su gracia eterna implican circunstancias que vamos pasando. Esas circunstancias sí o sí van a afligir nuestra carne, nuestro ser, ¿sí? Pero nuestra fe y nuestra convicción en Cristo Jesús se va a fortalecer día a día más. El mensaje aquí del apóstol yo creo que tiene que ir enfocado, lo quiero enfocar a lo que pasa en estas fechas, ¿no? Porque feliz año nuevo y que Dios cumpla los deseos de tu corazón, lo cual es el peor deseo que puede haber, que cumpla nuestros deseos. Así es lo peor que puede pasar para un creyente, ¿no? Pero regularmente en esta época del año se habla o se reitera sobre un nuevo inicio, se reitera sobre finalizar un ciclo, y regularmente todo esto se viene a enfocar en un concepto terrenal. ¿Sí me explico? El creyente incluso, debido a todo este entorno, porque no nos libramos de este entorno, ya sea por familiares, ya sea en las mismas redes sociales, lo que vemos en televisión, lo que vemos en la calle, estamos saturados de ello, ¿no? Y este mensaje, el mensaje, vamos a llamarle que el mundo da en estas fechas, tiende de alguna u otra forma a desenfocar la fe del creyente, ¿sí? A terrenalizar absolutamente todo y poner nuestra mirada en metas terrenales, en objetivos terrenales, ¿sí? Dejar a un lado muchas cosas y todas nuestras circunstancias, visualizarlas terrenalmente, ¿sí? Y no estoy hablando únicamente de aquellos que van a una iglesia de la prosperidad o aquellas iglesias donde, donde la predicación es completamente antropocéntrica, sino también en iglesias como estas, ¿sí? Nosotros como miembros de una iglesia así podemos desenfocar nuestro corazón de nuestra fe por estas circunstancias que he hablado. Por eso yo les digo, bueno, cuando termine un año, hace rato lo platiqué, cuando termina un año, por lo regular las personas enfocan su mente en estas festividades no bíblicas, ¿sí? Y nuestro corazón se vuelque a ello y tenemos diferentes circunstancias por esta misma razón. Es un efecto, ¿sí? Causa-efecto, ¿sí?
Eh, y bueno, lo que ha provocado, lo que provoca en el creyente, sí es ese desapego a la fe, a nuestra fe. Por eso vamos a desglosar este texto con el fin de que podamos ser beneficiados en este inicio de año. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esto, como primer punto, es algo que no debemos de tener en cuenta, que no debemos de perder de vista, que debemos de tener siempre en cuenta. Dice, el Dios de toda gracia nos ha llamado a una gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuáles son los dos puntos que debemos de sacar de este inicio del desarrollo de este sermón? Una, somos peregrinos. Eso se nos olvida en estas fechas, se nos olvida con estas festividades, ¿sí? El afán que existe en muchas circunstancias de estas fechas o que provoca estas fechas nos llega a desestimar verdaderamente la gloria de Dios, el llamado a su eternidad, y olvidamos completamente que somos peregrinos y nos enfocamos en las cosas terrenales y dejamos a un lado la verdadera concepción de nosotros como seres finitos, como mortales, ¿sí? Y nos enfocamos en cosas que no prosperan, que no se nos olvide. Somos peregrinos en esta tierra. Y a pesar de que somos peregrinos, el texto dice algo muy grande. Hemos sido llamados a una gloria eterna en Jesucristo, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso debe de superar cualquier cosa terrenal, debe de superar cualquier anhelo terrenal. Y eso nos pareciese tan obvio, pero desgraciadamente, por lo mismo, perdón por ser tan redundante, por lo mismo de estas fechas, a todos se nos llega a olvidar. Centramos nuestro corazón en cosas que no debemos de centrar nuestro corazón, cuando nuestro corazón y nuestra mente debería estar completamente enfocado en la persona de Jesucristo, en el llamado, en el perdón de nuestros pecados, en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para redimirnos, en que estaremos con Él por la eternidad, en que somos peregrinos. Y no es así, todo lo contrario. Nos enfocamos en circunstancias, nos enfocamos en cosas terrenales, nos enfocamos desgraciadamente en fechas, nos enfocamos desgraciadamente en el afán que te trae todas estas, todo lo que el mundo ha provocado para este fin de año, y nuestro corazón llega a estar ahí. Nuestro corazón se olvida de lo verdaderamente importante, sí, que es una vida eterna al lado de nuestro glorioso Salvador. Después el texto dice, después que hayas padecido por un poco de tiempo, ¿sí? Ahora bien, aquí cuando hablamos del padecimiento cristiano, ¿sí? Y yo lo dije al inicio, por eso lo vamos a descartar esto. Cuando estamos hablando del padecimiento de un poco de tiempo, estamos hablando de lo corto que es la vida, ¿sí? O sea, un padecimiento por un corto de tiempo no quiere decir que yo padecí nada más el mes de diciembre, porque el cristiano va a padecer toda su vida. El verdadero cristiano está en constante lucha consigo mismo, la lucha con la carne, la lucha con circunstancias, la lucha con el pecado. El cristiano está lleno de luchas. Cuando decimos vamos a padecer un poco de tiempo, por eso dije al inicio, regularmente esto se aplica más en las iglesias pentecostales, en las iglesias de la prosperidad, donde sí o sí hay una predicación antropocéntrica. Se dice, estás pasando por una prueba, Dios te está pasando por el desierto, pero cuando pases, y citan estos textos, Dios te va a fortalecer, animar, y todo, sí, amén, gloria al Señor. Y realmente el padecimiento de un poco de tiempo que vamos a tener nosotros como creyentes es lo breve, lo pequeño que es la vida, ¿sí? Lo corto que es nuestro caminar, ¿sí? Lo corto, lo insignificante que es, ¿sí?
Y no nos damos cuenta de eso. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y no nos damos cuenta. Sí. A mí por eso me encanta el libro de Eclesiastés. Me encanta escudriñarlo por muchas razones, ¿no? Pero bueno, la vida es muy corta, muy pequeña. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando hayas padecido por un poco de tiempo, no es que solamente vas a tener una circunstancia específica en la cual nosotros vamos a padecer, sino que vamos a padecer todo este peregrinar. Para las personas que tienen su confianza en esta vida en sí, en su ser, pues claro, que un poco de tiempo puede ser a lo mejor un día, puede ser a lo mejor un año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ven más allá, no hay un horizonte más. Nosotros no. Cuando tú comparas una eternidad con Dios, con la vida de un hombre, la vida de un hombre es breve. ¿Sí? La vida de un hombre se pasa en segundos. Santiago lo compara con la neblina. ¿Sí? Job lo compara con el vuelo, con un águila tras su presa. Dice que es como el águila que va tras su presa. Pasa rápido. ¿Sí? Nuestra vida se va así. ¿Recuerdas hace un año, 2 años? ¿Sí? Quizás recuerdas tu infancia, ahorita ya eres un adulto, ya tienes 30, 40 años. ¿Sí? Después vas a tener 60, 80. Se va rápido. El cristiano va a padecer toda su vida. Pero es un tiempo muy corto comparado con la gloria eterna del Señor. ¿Sí? O sea, no se compara nada los padecimientos terrenales con lo que vamos a tener a su lado. Por eso quiero que me acompañen a 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, por favor. En el capítulo número 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual que nos consuela en todas que nuestras tribulaciones. Es decir, nosotros no vamos a tener nada más una, sino constantemente, pero Él va a estar en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sí? Ahora vamos a Romanos en el capítulo número 8, por favor. Verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que yo estaba comentando hace un momento, en nada se comparan las tribulaciones terrenales, y si bien las tenemos, Dios está con nosotros en esas tribulaciones, y el fin de que nosotros maduremos en estas circunstancias es también para apoyar a nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Pero todas las circunstancias que nosotros pasemos, todas las tribulaciones, todas las aflicciones, no se comparan con la gloria, con la gloria, con la gloria venidera. Es decir, con una vida al lado de nuestro glorioso Señor. ¿Sí? Entonces, el poco tiempo es el tiempo terrenal comparado con ¿qué? Con la morada eterna. ¿Sí me explico? Es decir, cuando hablamos de un poco de tiempo, estamos hablando de que es poco el tiempo comparado con una eternidad con Dios. ¿Sí? Es poco tiempo, la verdad. Ahora, quiero que vayamos a Primera de Pedro, por favor. Toda carne, versículo 24 del capítulo número 1, dice, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Es decir, toda carne, todos nosotros somos como un pedazo de hierba, ¿sí? Y toda gloria del hombre, cuando está diciendo toda gloria del hombre, todo éxito del hombre, todo logro del hombre, todo lo que el hombre se puede jactar, es como esa flor de la hierba. Es como eso que adorna a una hierba. Es decir, ustedes pueden caminar por el campo y ven que uno que otro matorral puede tener una flor, ¿sí?
Y el hombre es comparado como esa hierba, y los logros del hombre o de lo que se jacta el hombre es como esa florecita que adorna aquel matorral. Sin embargo, dice, la hierba se seca, es decir, nuestra vida va a concluir, ¿sí? La flor, aquello de lo que te jactas, se va a caer, pero la palabra del Señor permanece, y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado, es decir, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida es comparado con esa hierba, ¿cuánto dura una hierba? ¿Cuánto dura? Ni siquiera podemos decir que dura un año, ¿sí? Porque antes de que concluya, ya se secó, ¿sí? Crece, florece, se seca y la flor cae. Así es nuestra vida pasajera. Nacemos, crecemos, hacemos cosas, Dios nos permite hacer algunos logros. Nos morimos, esos logros quedan en olvido. Pero Dios y su grandeza son para siempre. Sí. Vamos a regresar al texto, capítulo 5. Después de que hayas padecido por un mismo tiempo, ¿el qué? Él va a ser el que nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Sí, pero no estamos hablando en términos antropocéntricos con respecto a esas circunstancias, sino más bien estamos hablando de que Él nos va a perfeccionar, nos va a establecer y nos va a afirmar en su fe, en Él. ¿Sí me explico? O sea, no es una seguridad personal, no sé si me estoy dando a entender. No es como el mundo dice, alguna circunstancia te va a hacer confiar más en ti, te va a hacer creer más en ti. No es así, sino te va a fortalecer en Él, en su fe, te va a afirmar en Él, en su fe. Es perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos para siempre en Él, en su fe. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Romanos, por favor. Capítulo número 8, verso 30. Y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, esos ¿qué? También glorificó. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2. A partir del versículo número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os ¿qué? Os llamó mediante el Evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es la finalidad. Ahí debe de estar nuestro corazón, ahí debe de estar nuestro ser, ahí debemos de estar nosotros centrados en la gloriosa fe, aunque, como lo dije anteriormente, miles de circunstancias terrenales nos pueden quitar de la mente algo tan grande, tan maravilloso como es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que no solamente las personas con mayor debilidad en la fe pueden pasar, es algo que todos pasamos. Es algo por lo que todos pasamos. El texto está enfocado en los obispos. O sea, no estamos deslindando a todos nuestros hermanos en la fe, pero se supone, cuando digo se supone, claro que estoy hablando en toda la extensión de la palabra, se supone que el obispo o el anciano
es el que tiene que tener una fe más sólida para apoyar, para reafirmar, para llevar, para enseñar, para instruir, para tenderle la mano a los demás hermanos. El texto va diciéndole a los obispos, ¿sí? A personas finitas como ustedes, como yo, ¿sí? Porque el pastor no es más que nadie, el pastor también pasa por sus aflicciones, el obispo también pasa por circunstancias, ¿sí? Ahora imaginen un hermano con mayor debilidad en la fe. Entonces esto se engloba a todos. Aquí quiero resaltar antes de concluir las palabras, cuando está diciendo perfeccione, en el griego koiné usa la palabra catartizo, que quiere decir restaurar, completar, unir, remendar. Es decir, que el mismo Dios nos va a restaurar, nos va a completar, estamos incompletos, nos va a unir con Él, nos va a remendar. Sí, cuando está diciendo afirmen, la palabra en el griego es sterizo, que quiere decir volver a una cierta dirección, es decir, a la verdadera dirección, al verdadero rumbo que se ha perdido. Cuando estamos hablando fortalecer, está usando la palabra en el griego xenón, que quiere o hace referencia a un poder espiritual. No está hablando de algo terrenal, ¿sí? No está hablando de una circunstancia terrenal, está hablando de algo espiritual, de algo fuerte espiritualmente hablando. Y cuando dice la palabra establezca, está diciendo smelio en el griego koiné, que quiere decir que nos va a cimentar o nos va a consolidar. ¿Esto en qué? ¿En un proyecto terrenal? ¿En un trabajo? No, en su fe tan gloriosa, a la cual todos nosotros podemos titubear por diferentes circunstancias, ¿sí? Es decir, nos va a cimentar, nos va a afirmar, nos va a remendar, nos va a unir con Él en esta fe tan gloriosa a la que hemos sido llamados eternamente. El texto, claro que está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su gloria eterna. Claro que está centrado en nuestra debilidad humana, en nuestra falta, porque sí tenemos que reafirmarlo en nuestra falta de fe, en nuestra falta de confianza en Él. ¿Cómo cuestiones terrenales sí pueden desviar al creyente de fortalecerse en esta fe? Por eso al apóstol en este texto tan maravilloso de Primera de Pedro, en el capítulo número 5, nos dice en el versículo número 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos ha llamado a una gloria más grande de lo que podemos imaginar en la persona de Jesucristo, después de que hemos padecido este breve de tiempo que va a durar la vida, después de que padezcamos este tiempo terrenal que es corto comparado con la eternidad de Dios, ¿sí? Él mismo, ese mismo Señor, en Él nos va a ir perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo para estar con Él por la eternidad. Ya el apóstol concluye: a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a dar gracias al Señor.